Hola amigas, amigos, aquí estamos con un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vamos a presentar a Silo y a su mensaje. En realidad va a hablar él. Nosotros vamos a ir conduciendo el vídeo acerca del mensaje de Silo y vamos a darle un enfoque espiritual y trascendente. Muy bien, vamos allá, espero que os guste. Silo nace en 1938 en Mendoza, Argentina. Es andino entonces. Estudia en la universidad, se casa, tiene hijos. Como su familia tiene viñas, pues produce alcohol para los hospitales y ya desde muy joven empieza a proponer investigar qué le pasa al ser humano en este momento de crisis actual y con un grupo de jóvenes estudian esto y empiezan a hacer propuestas, empiezan a comprender cuál es la situación del hombre actual e ir a la raíz del tema. ¿Por qué el hombre sufre? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y qué propone para superar el sufrimiento en la situación de crisis mundial en la que está entrando el hombre? Así, su primera alocución pública es en 1969. Y como en Argentina había una situación de dictadura y serios problemas de comunicación social y de libertad social, no tuvieron otra opción que irse a las montañas dentro de la cordillera en un pequeño poblado conocido como Punta de Vacas y ahí da la primera alocución pública. Si has venido a escuchar a un hombre de quien se supone se transmite la sabiduría, has equivocado el camino, porque la sabiduría no se transmite por medio de libros ni de arengas. La sabiduría está en el fondo de tu conciencia como el amor, está en el fondo de tu corazón. Si has venido empujado por los calumniadores y los hipócritas a escuchar a este hombre a fin de que lo que escuchas te sirva luego como argumento en contra de él, has equivocado el camino, porque este hombre no está aquí para pedirte nada ni para usarte, porque no te necesita. Escuchas a un hombre desconocedor de las leyes que rigen el universo, desconocedor de las leyes de la historia, ignorante de las relaciones que rigen a los hombres. Así que se presenta como un ignorante. Mucho tiempo después, en el 2006, en una entrevista a un medio de comunicación argentino, vuelve a decir lo mismo. Vuelve a decir esto de un ignorante. Escuchemos eso. ¿Cómo se definiría usted? Si usted tuviera que explicarle... ¿Cómo me Si tuviera definiría? que presentar en sociedad, si bueno, yo me dedico, yo soy... ¿Cómo se definiría? Yo me definiría como alguien que no tiene las cosas muy claras. Frente a la claridad que todos tienen. Todos ustedes tienen mucha claridad, todos ustedes son una maravilla y uno es un infeliz que no sabe ni dónde está parado. Claro, Lao Tse lo planteaba en un sentido parecido. Todo el mundo sabe cosas, todo el mundo sabe qué es lo bueno, qué es lo malo, qué hay que hacer, qué no hay que hacer. Y yo ando como un estúpido en el mundo, sin entender para dónde voy. ¡Qué bueno! Inteligente es eso. Bueno, pretender que uno sabe quita incertidumbre. Claro, claro. Bueno, así me presentaría, como alguien muy dubitativo, como alguien que no entiende bien cómo son las leyes de la historia, las leyes de los hombres, básicamente como eso. Y a partir de eso nos pondríamos a hablar. Y en este arenga analiza el problema del sufrimiento del ser humano, reconociendo la violencia interior, las contradicciones, el temor, el deseo. Esta situación interna es la causa del malestar y del sufrimiento cotidiano. Hay muchos otros tipos de sufrimiento que no pueden retroceder frente al avance de la ciencia. Ese tipo de sufrimiento, que es un sufrimiento estrictamente de tu mente, retrocede frente a la fe, frente a la alegría de vivir, frente al amor. Debes saber que este sufrimiento
está siempre basado en la violencia que hay en tu propia conciencia. ¿Sufres porque temes perder lo que tienes, o por lo que ya has perdido, o por lo que desesperas de alcanzar? ¿Sufres porque no tienes, o porque sientes temor en general? He ahí los grandes enemigos del hombre: el temor a la enfermedad, el temor a la muerte, el temor a la soledad. Todos estos son sufrimientos propios de tu mente. Todos ellos delatan la violencia interna, la violencia que hay en tu mente. Fíjate que esa violencia siempre deriva del deseo. Cuanto más violento sea un hombre, más groseros son sus deseos. Muchos años después, en 2007, sigue diciendo lo mismo. Aquí lo resume y lo sintetiza de una manera muy similar. El sufrimiento delata el estado de violencia. Violencia que está conectada al temor. Temor a perder lo que se tiene, a lo que se ha perdido y a lo que se desespera alcanzar. Se sufre porque no se tiene, o porque se tiene temor en general. Temor a la enfermedad, a la pobreza, a la soledad y a la muerte. La violencia tiene por raíz el deseo. El deseo aparece en distintos grados y formas, que van desde la ambición más desmedida hasta las aspiraciones más simples y legítimas. Aquí ya hemos escuchado qué propone. Propone que solo la meditación interna, la reflexión acerca de uno mismo, puede reorientar la vida. La meditación y la fe acerca de lo mejor de uno mismo. Únicamente puedes acabar con la violencia en ti y en los demás y en el mundo que te rodea por la fe interna y la meditación interna. Poco tiempo después de esta arenga de 1969, en 1972, escribe un libro, La mirada interna. Ese libro, con el paso de los tiempos, fue traducido en multitud de idiomas y corrió libremente. Y a principios de la primera década de este siglo, ese libro, junto con unas experiencias y unas frases, que son frases de reflexión, se estructuran en este mensaje, se estructuran en el mensaje de Silo. Aquí están estas tres partes: la mirada interna, las experiencias y las reflexiones sobre el camino. Quisiera anotar que el mensaje es expresión de una espiritualidad personal, pero también social, que va confirmando su verdad de experiencia a medida que pasa el tiempo y se manifiesta en distintas culturas, nacionalidades, estratos sociales y generacionales. Y si uno tiene un sentimiento espiritual de la vida, necesariamente hay que enfrentar el tema de la muerte. Claro, porque si crees que todo termina con la muerte, y aquí lo dice muy claramente, al principio del libro, dice: no hay sentido en la vida si todo termina con la muerte. Esta gran verdad nos pone en situación de dar respuesta al tema de la muerte, porque la muerte es la gran fuente de sufrimiento. Se cierra el futuro y ante esto se sufre una gran angustia. Se ve muy claramente cuando se muere un ser querido o cuando nosotros recordamos cierto temor a nuestra salud y a nuestra muerte. Y hay un pequeño librito que se llama La mirada interna, que explica bastante esas experiencias. Ese es el librito que nosotros pasamos y le decimos a la gente: medite este librito, fíjese si en este librito están las cosas que a usted le resuenan como cosas importantes en su vida. Porque pronto va a salir el tema de: usted no va a estar aquí todo el tiempo, usted va a partir, todos vamos a partir, la vida se acaba en algún momento. ¿Cómo sigue esta película? ¿Es que usted termina para siempre o es que algo continúa en usted? Usted quisiera tener respuestas sobre eso antes de partir, porque partir es seguro que va a partir.
pero le gustaría tener alguna respuesta sobre esa materia. Bien, ese librito habla de estas cosas, estas experiencias hablan de estas cosas. ¿Qué pasa con la vida, con el sentido de la vida, con lo que pasa después de la vida? ¿Qué pasa con la muerte? Todas esas cosas son las que nos interesan. Y a mucha gente le interesan, por eso es que mucha gente escucha este mensaje, pero no disertamos mucho sobre el mensaje teórico o el mensaje de ideas, sino sobre esta cosa afectiva, conmocionante, experiencial. Sobre eso trabajamos con la gente que se acerca. Entonces la gente viene, pregunta, nosotros decimos, hagamos alguna experiencia y ya está. Entonces, el mensaje va a producir la experiencia, a tener experiencia de algo espiritual que trascienda la muerte. Y claro, no va por la vía de las explicaciones, va por la vía de ciertas experiencias y de comunicar esas experiencias que hemos tenido a otros, porque son muy valiosas estas comunicaciones, estos testimonios. Y claro, Silo en primera persona hace estos testimonios. Escuchemos algo muy profundo y conmocionante. Entonces, quien logre esa fe inconmovible o esa experiencia trascendente, aunque no pueda definirla en términos precisos, como no puede definirse el amor, reconocerá en sí la necesidad de orientar a otros hacia el sentido, pero jamás tratará de imponer su paisaje a quienes no lo reconozcan. Y así, coherentemente con lo enunciado antes, declaro ante ustedes mi inconmovible fe y mi certeza de experiencia respecto a que la muerte no detiene el futuro, a que la muerte, por lo contrario, modifica el estado provisorio de nuestra existencia para lanzarla bienaventuradamente hacia la trascendencia inmortal. Y no impongo mi certeza ni mi fe inconmovible, y convivo con aquellos que se encuentran en estados diferentes respecto del sentido, pero me obligo a brindar solidariamente el mensaje que reconozco hace libre y feliz al ser humano. Por ningún motivo eludo mi responsabilidad de expresar estas verdades, aunque tales fueran discutibles por quienes sufren la provisoriedad de la vida y temen el absurdo de la muerte. Por otra parte, jamás pregunto a otros por sus particulares creencias. Y en todo caso, aunque defino con claridad mi posición respecto a este punto, proclamo para todo ser humano la libertad de creer o no creer en Dios y la libertad de creer o no creer en la inmortalidad. Así, entre miles y miles de mujeres y hombres que codo a codo solidariamente trabajan con nosotros, se suman ateos y creyentes, gentes con dudas y con certezas, y a nadie se pregunta por su fe, y todo se da como orientación para que sigan por sí mismos la vía que mejor aclare el sentido de sus vidas. No es valiente dejar de proclamar la propia certeza, pero es indigno de la verdadera solidaridad tratar de imponerla. Esta declaración que hace a principios de los años 80, en la que él muestra y transmite su certeza de experiencia, de que la muerte es un umbral, lo vuelve a hacer en 2004, en Punta de Vacas otra vez, desde un punto de vista un poquito diferente, pero en el fondo dice lo mismo. Finalmente, amigos, yo quisiera compartir con todos esta certeza profunda que dice: lo sagrado está en nosotros. Y nada malo puede ocurrir con esta búsqueda de lo profundo y lo innombrable. Creo que algo muy bueno ocurrirá cuando los seres humanos se encuentran el sentido tantas veces perdido y tantas veces reencontrado en los recodos de la historia. Yo quisiera, amigos, que se escuchara el mensaje de lo profundo. No es un mensaje estridente, es un mensaje muy quedo, que no se puede escuchar cuando se lo quiere atrapar.
Yo quisiera, amigos, transmitir la certeza de la inmortalidad. Pero ¿cómo podría lo mortal generar algo inmortal? Tal vez deberíamos preguntarnos sobre cómo es posible que lo inmortal genere la ilusión de la mortalidad. Así, en lo profundo de la mente humana, como se ve también en los místicos de todas las culturas, es donde ocurren esas experiencias espirituales, ese contacto con el espíritu inmortal, con lo sagrado, con lo divino. Y así habla de esto un año después, en 2005. Avanzando de ese modo, tal vez un día captes una señal que se presenta a veces con errores y a veces con aciertos. Una señal que se insinúa con mucha suavidad, pero que en contados momentos de la vida irrumpe como un fuego sagrado, dando lugar al arrobamiento de los enamorados, a la inspiración de los artistas y al éxtasis de los místicos. Porque es conveniente decirlo, tanto las religiones como las obras de arte y las grandes inspiraciones de la vida salen de allí, de las distintas traducciones de esa señal. Y no hay por qué creer que esas traducciones representen fielmente el mundo que traducen. Esa señal en tu conciencia es la traducción en imágenes de lo que no tiene imágenes. Es el contacto con lo profundo de la mente humana, una profundidad insondable en que el espacio es infinito y el tiempo eterno. En algunos momentos de la historia se levanta un clamor, un desgarrador pedido de los individuos y los pueblos. Entonces, desde lo profundo llega una señal. Ojalá esa señal sea traducida con bondad en los tiempos que corren, sea traducida para superar el dolor y el sufrimiento, porque detrás de esa señal están soplando los vientos del gran cambio. Entonces, en el mensaje, el tema es la experiencia de lo profundo y ir despertando nuestro espíritu para crecerlo. Esto parte del supuesto de que el ser humano en nuestra vida cotidiana andamos olvidados del tema central, que es el sentido de la vida y el crecimiento espiritual, y necesitamos despertar esto. La conciencia humana tiene muchas profundidades y tiene diferentes estados. Y hay un estado que es el estado de despierto, y en este libro se valora mucho eso. Volvemos al mensaje de Silo, y aquí dice algo muy sencillo, pero muy profundo. No puedo tomar por real lo que veo en mis sueños, tampoco lo que veo en semisueño, tampoco lo que veo despierto pero ensoñando. Puedo tomar por real lo que veo despierto y sin ensueño. Y después de describir esta situación, sigue diciendo: lo válido es que mi mente lo sabe cuando está despierta y lo cree cuando está dormida. Rara vez percibo lo real de un modo nuevo y entonces comprendo. Comprendo que lo visto normalmente se parece al sueño o se parece al semisueño. Hay una forma real de estar despierto y es la que me ha llevado a meditar profundamente sobre lo dicho hasta aquí y es además la que me abrió la puerta para descubrir el sentido de la vida, el sentido de todo lo existente. Como estamos viendo, el ser humano tiene una forma habitual de estar y está muy olvidado de los temas esenciales y no está despierto de sí mismo. Esto se ha dicho en muchas culturas, en muchos maestros en la historia lo han dicho. Lo ha dicho Buda, lo ha dicho Lao Tse, se ve en muchos lugares. Esta nueva forma de estar abre la vida hacia una nueva espiritualidad, hacia el sentido de la vida y hacia la inmortalidad. Pero entonces, ¿cómo sigue esto de la experiencia que te puede abrir la inmortalidad? En el siguiente capítulo de la mirada interna dice lo siguiente: cuando estaba realmente despierto, iba escalando de comprensión en comprensión. Cuando estaba realmente despierto y me faltaba vigor para continuar en el ascenso, podía extraer la fuerza de mí mismo. Ella estaba en todo mi cuerpo. Toda la energía estaba hasta en las más pequeñas células de mi cuerpo. Esta energía circulaba y era más veloz e intensa que la sangre.
Y luego dedica varios capítulos, es el tema central de la mirada interna, a el desarrollo de este punto de la fuerza y a crear prácticas para experimentarla, darle unidad, darle fuerza, darle crecimiento. Entonces, cuando empiezas a experimentar la fuerza, empiezas a experimentar esa unidad interna y esa energía que va cobrando fuerza en tu interior, estás experimentando tu espíritu en crecimiento, ese espíritu inmortal. Por eso, el mensaje de Silo dice que nosotros no necesitamos la fe acerca de la trascendencia, porque tenemos la experiencia de la fuerza, que es la experiencia de nuestro espíritu inmortal. Sobre el tema de la fuerza, que en la mirada interna es central, haremos uno o varios capítulos más adelante. Pero alrededor del tema de la fuerza hay otro tema muy importante, en el que el mensaje de Silo y Silo enfatizan en muchos momentos, que es la coherencia, la unidad interna, pensar, sentir y actuar en la misma dirección. Esto va unido al tema de la fuerza, porque si tú tienes un sistema contradictorio, la fuerza no es coherente y no puedes experimentarla. Si tú tienes un sistema de unidad interior, donde unes lo que piensas, sientes y haces en una misma dirección, entonces la energía circula de otra manera, tiene unidad y se expresa. Y obviamente, para avanzar en la unidad interna, si hay cosas pendientes en la vida, no se puede. Hay que tener la vida reconciliada. Hay que reconciliarse con todo lo que pasó. Hemos dedicado 2 capítulos al tema de la reconciliación. Ese tema es muy importante. Y claro, hay que tener cierto comportamiento con la gente. No da igual cómo trates a los demás y a uno mismo. Los demás no son nuestros enemigos. Uno no tiene un enemigo dentro. Por eso hay que practicar la más alta ley moral, la regla de oro, que dice: trata a los demás como quieras que te traten. Alejar la contradicción de uno mismo es superar el odio, el resentimiento y el deseo de venganza. Alejar la contradicción es cultivar el deseo de reconciliación con otros y con uno mismo. El deseo de reconciliación con otros y con uno mismo. Alejar la contradicción es perdonar y reparar 2 veces cada mal que se haya infligido a otros. Esta es la actitud que corresponde cultivar. Entonces, a medida que el tiempo pase, comprenderás que lo más importante es lograr una vida de unidad interna que fructificará cuando lo que piensas, sientes y hagas vaya en la misma dirección. La vida crece por su unidad interna y se desintegra por la contradicción. Y ocurre que lo que haces no queda solo en ti, sino que llega a los demás. Por tanto, cuando ayudas a otros a superar el dolor y el sufrimiento, haces crecer tu vida y aportas al mundo. Inversamente, cuando aumentas el sufrimiento de otros, desintegras tu vida y envenenas el mundo. Hemos dicho muchas cosas de Silo desde el punto de vista de la espiritualidad, de una nueva espiritualidad. A Silo se le puede comprender y estudiar también desde un punto de vista filosófico, psicológico, antropológico, porque él hizo aportaciones muy valiosas en diferentes campos del pensamiento y del estudio acerca del ser humano. Toda esta obra suya se puede encontrar en internet, en la página web silo.net, y además hay multitud de páginas web acerca de Silo o del mensaje de Silo en diferentes idiomas que puedes visitar para tener acceso a los escritos, a vídeos. En YouTube hay muchos vídeos de Silo también. Así que bueno, esta es la visión que queríamos transmitir acerca del mensaje de Silo y su camino de crecimiento espiritual, de una propuesta de experiencias espirituales que te comunican con tu espíritu, con lo profundo de nuestra conciencia y que saltan por encima de la ilusión de la muerte, teniendo experiencias trascendentes, teniendo experiencias con nuestra inmortalidad. Nada más por hoy, espero que os haya gustado. Mandar comentarios, suscribiros al canal, dar un like, porque con eso estamos contribuyendo a una nueva cultura, a una nueva espiritualidad que necesita la gente, que necesitamos y que va a hacer un mundo mejor.
Nada más, espero que todo vaya muy bien y como siempre, con mis mejores deseos, Sun Sun Corda.